Hola, soy Mónica Subchuk y quiero hablarles de técnica pianística a través de diferentes videos que ilustraré con ejemplos de música argentina, para a la vez dar a conocer y difundir repertorio de compositores de mi país. Partiendo de un nivel inicial y avanzando gradualmente en complejidad, escucharemos y analizaremos distintas partituras. Explicaré sus problemáticas y daré soluciones con ejemplos prácticos sobre el teclado en un trabajo corporal y sonoro. Abordar toda la bibliografía pianística resultaría evidentemente imposible, pero los fragmentos que he seleccionado abarcan una gran cantidad de desafíos y destrezas. Si los identificamos con claridad, podremos luego resolver problemáticas similares en cualquier partitura. Espero que este trabajo les resulte útil. Gracias por estar allí y acompañarme en este espacio. Bienvenidos. A continuación, trabajaremos sobre una obra de Julián Aguirre, con desafíos y problemáticas para un nivel medio instrumental. Julián Aguirre fue un compositor que en Buenos Aires nació en 1868 y murió en 1924. De niño estudió en Madrid y luego en París. Al regresar a Buenos Aires, fundó la Escuela Argentina de Música, donde realizó una gran labor pedagógica. Como compositor, su preferencia intimista lo ha llevado a la creación de repertorios para solistas y música de cámara. La mayor parte de su obra es para piano solo, así como para canto y piano. Dentro de la producción de Julián Aguirre, elegí Gato, una pieza que escribió en 1918. El gato es una danza folclórica típica de Argentina, aunque también se da en muchos países de Latinoamérica. Se caracteriza por su ritmo vivaz y muy ágil, así como también por una expresividad un tanto picaresca. En Argentina, su aparición es anterior a 1820. Si analizamos la partitura completa, tiene forma ABA. Aquí vemos solo el inicio, muy vivaz y festivo, en sol mayor, con una interesante propuesta de polirritmia 3 contra 2. Esta obra nos va a permitir trabajar polirritmias, así como arpegios y diferentes tipos de articulaciones. Todos los sonidos de la voz superior en la propuesta de Aguirre son piano y staccato, lo cual me lleva a una sonoridad corta, ágil, tintineante, casi de percusión, en concordancia con la propuesta del baile. Deberán hacerse con toque de palma, donde la muñeca muy elástica dará impulso a la mano, de modo que los dedos bien armados y firmes entren en contacto con las teclas de punta para un pronto escape de las mismas. Pero esta sonoridad pianísimo va a ser el punto último a conquistar en cuanto a nuestro estudio, ya que para llegar a ese tipo de toque, la obra nos va a demandar primero distintas prácticas previas. Para trabajar el toque parejo y preciso que la articulación de staccato nos demanda para cada sonido, es aconsejable primero estudiar lento y más sonoro. Luego, en la medida que el toque vaya madurando e incorporándose, podremos ir quitando peso y acelerar. Yendo ahora al ejemplo sonoro, voy a mostrar sobre el teclado una primer instancia de trabajo, con toque de palma, dedos bien de punta, firmes en su posición y el matiz fuerte, exagerado para concentrarme en lo parejo del toque tecla a tecla, sonido a sonido. Luego lo haré más de cerca, por lo cual ustedes notarán que la intensidad disminuye. Finalmente, en la velocidad que requiere la partitura. ¿Lo vemos?
necesario transitar todo un proceso de trabajo, incorporación y maduración del toque. Siempre digo que para correr es necesario primero saber caminar. No hay que ser impacientes, hay que tener paciencia y conciencia en el trabajo que se hace para el teclado. Esto es válido para cualquier obra, pero siempre tenemos que tener en cuenta las variantes personales. No es lo mismo la forma de estudiar para un pianista profesional que para un estudiante. Mis indicaciones y sugerencias son para estudiantes que están en un nivel medio de complejidad con respecto a la partitura. Recién vimos las destrezas que Aguirre nos propone para la mano derecha. Vamos ahora a la izquierda. Como acompañamiento encontramos para la izquierda dos elementos: octavas, que vamos a tener que hacer con toque de antebrazo, y el compositor nos indica con un tenuto a través de esa rayita en la gráfica, y por otro lado corcheas en staccato, que al igual que en la mano derecha haremos con toque de palma. ¿Vamos al ejemplo sonoro? ¿Vimos la diferencia en la posición de la muñeca? Para el tenuto acompaña al antebrazo en una sola pieza desde el codo hasta la punta de los dedos, que apoyan el peso del antebrazo entero sobre el teclado en descanso, mientras que en las corcheas staccato otra vez es la palma la que entra al teclado con muñeca totalmente flexible y dedos firmes de punta en el contacto con las teclas. Por otro lado, miremos ahora el segundo pentagrama. En el cuarto compás aparece una indicación de marcato para ambas manos. Eso representa que tiene que ser un sonido mucho más fuerte. Es el sonido más fuerte desde el inicio. Recomiendo ejercer una leve presión o empuje sobre las teclas, generando mayor énfasis en un efecto sonoro casi de percusión. ¿Lo escuchamos? Hasta ahora vimos los elementos separadamente, como normalmente recomiendo para abordar con mucha seriedad y a conciencia cada elemento que aparece en la partitura. Voy a tocar ahora lento toda esta primera sección. Como lo han visto, el toque ha sido tal vez un poco burdo, porque lo que hice fue depositar el peso a pleno sobre las teclas, lo que me va a garantizar un toque parejo como instancia inicial de trabajo. En la medida que voy ganando confianza, que descanso con el teclado, me siento cómodo con el movimiento, no tengo ningún tipo de tensión y voy madurando el toque, de a poco iré ganando velocidad, acercándome a lo que realmente pide Aguirre. ¿Lo escuchamos ahora? Recordemos que siempre hay todo un proceso de trabajo con paciencia y perseverancia. No seamos impacientes y ansiosos en el estudio. Cada uno lo irá trabajando de acuerdo a sus cualidades e incorporándolo de acuerdo a sus características. El staccato exige un control muy preciso de toque y duración exacta de cada sonido. Trabajándolo primero en lento, no tendremos problemas luego al acelerar. Si por el contrario se lo quiere hacer inmediatamente a velocidad, corremos el riesgo de que el toque no sea parejo en el transcurso del discurso musical, desprolijo, y seguramente no podremos lograr la propuesta real que nos propone Julián Aguirre.
Volvemos a la imagen de la partitura y luego, a partir del compás 16, el compositor nos presenta un nuevo giro melódico. En la imagen lo apreciamos a partir del segundo pentagrama, segundo compás. La derecha sigue staccato, mientras que la izquierda combina arpegios por un lado con toques staccato y tenuto por el otro. A su vez, como desafío, continúa siempre la polirritmia. ¿Lo escuchamos en el piano? Recién escuchamos la obra tal como va en su propuesta, pero vamos a ver cómo estudiar para llegar a ese resultado. En mano derecha el toque sigue siendo de palma y staccato, pero en la izquierda quiero detenerme particularmente en los arpegios que tenemos como acompañamiento. En otros trabajos vimos arpegios melódicos en el acompañamiento. En este caso son muy rápidos, breves, concisos, casi como en un efecto de percusión. Nos detenemos un poquito en estos tipos de arpegio y quiero dar algunas consideraciones al respecto. Los arpegios pueden presentarse de muchas formas sobre teclas blancas, para lo cual la mano se va a ubicar más hacia afuera en el teclado. Sobre teclas negras, para lo cual la mano se va a ubicar más adentro del teclado. Si por otro lado el arpegio tiene una extensión mayor al de una octava, eso va a implicar paso del pulgar. Esa destreza es sumamente importante a tener en cuenta, donde la muñeca siempre al pasar de un sonido a otro debe disimular al máximo el paso del pulgar, porque si no se nos va a crear como un pozo en el andar. ¿Se comprende? Es como cuando vamos con un auto por la carretera. Si de repente tenemos un pozo, eso nos retrasa, nos tira para atrás en el andar y el fluir normal del vehículo. Lo mismo con el fluir musical y con el continuar, por así decir, del arpegio. Entonces, vamos al ejemplo de cómo estudiar el arpegio con paso de pulgar de manera tal de disimular siempre el paso y que la muñeca no salte en el desplazamiento. ¿Apreciamos cómo la muñeca se ha mantenido paralela al teclado? Reflexionemos sobre lo siguiente. Para lograr tocar con velocidad cualquier fragmento musical que tenga arpegios o sonidos con saltos interválicos, sea en el ámbito de una octava o con pasaje de pulgar abarcando mayor desplazamiento por el teclado, es fundamental una muñeca totalmente flexible y elástica en su posición, sintiendo la relajación y comodidad permanente en cada sonido. Ya hemos hablado de la importancia de la muñeca en cuanto a su flexibilidad, más aún en el caso de los arpegios, pero insisto, porque un problema muy usual en estudiantes es la rigidez de la muñeca que les impide un fluir natural sobre el teclado. Debe trabajarse a conciencia su movimiento, sonido a sonido, lentamente, controlando no tener ningún dolor ni contractura. Cuanto antes lo incorporemos, lograremos tocar sin tensiones musculares y eso va a reflejarse en que cualquier pasaje sea más cómodo, más fácil de lograr, tanto en lento como muy especialmente a velocidad. Volviendo a la propuesta de Aguirre, aquí vemos en concreto el pentagrama donde tenemos los arpegios. No hay paso del pulgar en este caso. Son muy ágiles y vivaces. Combinan teclas blancas con teclas negras. Recomiendo estudiarlos de distintas maneras. Inicialmente podemos trabajar
con dedos de punta y con peso articulando cada sonido, el arpegio ida y vuelta, todos los sonidos forte, porque nuestro objetivo es simplemente entregar el peso tecla a tecla, sonido a sonido. Este tipo de práctica debe llevarse a cabo solo en una práctica inicial. Su único objetivo es igualar el peso tecla a tecla, pero de esta forma no vamos a poder acelerar, porque para acelerar debemos quitar peso. Si lo hacemos muy pesados, vamos a estar trabados muscularmente. Por lo tanto, en una segunda etapa de estudio debemos quitar peso. Y otro elemento a tener en cuenta es que la muñeca, en lugar de estar baja, va a tener que estar alta, lo cual, si miramos la posición en el teclado, se va a traducir en un desplazamiento mucho más incómodo que nos va a retrasar el abarcar el arpegio, con uno más directo que nos va a permitir acelerar y lograr la destreza que tenemos en la partitura. Vamos a un ejemplo concreto sobre el teclado. Si con muñeca alta y ningún tipo de movimiento en los dedos apoyo nota a nota, tengo esto. Si por el contrario hago este giro, como hacen muchos estudiantes, no llego, estoy trabado, erro en la destreza. Y otra cosa a tener en cuenta es que cada uno de esos arpegios van a caer in tempo con su última nota. Por lo tanto, tengo que darle un impulso de muñeca para que el pulgar ejerza un apoyo especial. ¿Se dan cuenta cómo fuimos atravesando distintas etapas? Lento, muy pesado, luego lento, subiendo la muñeca, luego incrementando un poco la velocidad y finalmente dando impulso hacia el pulgar, que va a ser la voz que finaliza el arpegio. Hice una versión muy staccato, sin nada de pedal. Me concentré fundamentalmente en que los arpegios estén bien vivaces, brillantes, en concordancia con el espíritu de esta pieza. Es fundamental trabajar siempre colocando la mano en posición de agarre lo más cercanamente posible al arpegio, con mano armada, dedos firmes en su tomar contacto con el teclado. Un error muy frecuente es no tener en cuenta este aspecto y tomar el arpegio con mano desarmada, de esta manera, incluso con tensión en el pulgar. Tengo la experiencia de muchos alumnos que tienen este problema y es muy difícil poder abordar un desplazamiento con este tipo de posición. Lo mismo si no tengo la mano armada. La mano armada me va a posibilitar un rápido pase de peso de nota a nota. Si la mano está desarmada, es como caminar con los pies que no apoyan bien sobre el piso. Siempre pongo el ejemplo de un bebé. Cuando comienza a caminar, se toma todo el tiempo que necesita para sentir que está apoyado correctamente, con sus pies firmes sobre el piso, y al dominar la marcha, casi sin darse cuenta, sale corriendo. Lo mismo, aunque salvando las diferencias, en el toque instrumental. La obra continúa y lo que estamos viendo ahora en imagen es el comienzo de una nueva sección más adelante. El compositor nos va a plantear otro clima sonoro. Vemos aquí los primeros 3 pentagramas. Nótese al inicio la indicación gracioso. La melodía principal continúa en la voz superior con sonidos staccato, legato y escalas vivaces enfusas que casi van a sonar como glissandos.
El acompañamiento con staccato y tenuto, mezclando luego ambas articulaciones, tal como podemos ver en el final de la imagen sobre la voz del tenor. Ahora, en esta nueva imagen, nótese la leyenda caprichoso al inicio, así como cedendo y luego lento al finalizar el segundo pentagrama. En el tercer pentagrama alterna a tempo con poco ritenuto hasta que en come prima retoma al tema inicial que luego de su exposición nos va a llevar al final de la danza. Analizando todas estas diferencias de tempo, llegamos a la conclusión que esta nueva sección deberá interpretarse un poco más libre y más rubato, en concordancia tal vez con esa expresividad un poco picaresca a la cual hicimos referencia cuando describimos la característica de la danza. En este nuevo fragmento, la melodía principal continúa en la voz superior. Lo estamos viendo allí con articulaciones que ya hemos visto. Por otro lado, aparecen unas escalas que van a ser muy vivaces en fusas. Luego van a sonar como glissandos. Esas escalas deben estudiarse primero lentamente con peso en cada dedo para luego de a poco ir acelerando. Nuevamente la muñeca en el paso del pulgar no tiene que moverse como para que luego la escala fluya libremente. Doy un ejemplo primero en lento y luego a velocidad. ¿Apreciaron cómo la muñeca se mantiene paralela al teclado sin saltar? Lo hago una vez más. Una vez que el movimiento se domina, que en cada nota, en cada tecla doy peso, estoy cómoda desde lo corporal, poco a poco iré quitando peso y al dominar el movimiento, iré acelerando. ¿Ejemplo? Con respecto a la mano izquierda, comienza como acompañamiento con sonidos, acordes, algunos staccatos y otros acordes que aparecen en tresillo donde deben realzarse con tenuto las voces inferiores. Observemos específicamente el cuarto compás. El compositor nos pone en tenuto las voces re, mi, fa y en el compás siguiente vamos a hacerla sobre sol, la articulación. ¿Qué significa? Que esas voces las voy a cantar, las voy a realzar, para lo cual es importante trabajar el desglose de voces, la separación de voces. Vamos a una primer práctica. Toco todos los elementos, pero mientras que me afirmo con peso en los bajos, quitaré peso de las voces secundarias o que no van a ir en relieve. Ahora voy a estudiar separadamente los elementos. Forte, los bajos, piano, las líneas superiores. Finalmente, podré juntar todos los elementos. Es un nuevo ejemplo muy sencillo, pero de polifonía. Tengo que cantar los bajos con las voces de lo que sería un tenor en segunda instancia y eso acompañando lo que es el relieve principal para la voz superior. ¿Escuchamos todos los elementos juntos ahora? ¿Pudieron apreciar el relieve en distintos niveles?
Si volvemos una vez más a la partitura, vemos los elementos de la sección que estuvimos trabajando y ahora quiero detenerme en el final de la imagen. El compositor nos pide el relieve de las voces del tenor, colocándole una articulación combinada entre tenuto y staccato. En este caso, el desglose va a ser solamente para el primer acorde. Voy a sacar peso del bajo re porque el peso va a ir al sol que inicia ese giro de tenor. Por lo tanto, el desglose solo para el acorde inicial va a ser el siguiente. Peso en sol, quito peso para re. Y aquí algo muy importante. Observemos que el pulgar está totalmente relajado. Presten atención a su posición. Un error muy común en muchos estudiantes es colocar el pulgar de esta manera. Tensionar de esta manera. ¿Ven la posición? Esta posición del pulgar con tensión lo que hace es tensionar toda la musculatura del brazo y hace que en definitiva no pueda avanzar en el toque con la comodidad que yo debiera. Por lo tanto, siempre relajar es fundamental y es la base para poder avanzar y crecer instrumentalmente. Acabamos de escuchar el fragmento que expliqué recién y con esto termino mi exposición sobre este gato de Aguirre en un juego polifónico donde es interesante pensar las voces como distintos instrumentos y reflejarlos a través del toque tímbricamente diferentes, siempre enmarcado dentro de la imagen sonora de un gato con alegría, con vivacidad y con galantería que nos ha dejado Julián Aguirre. Los invito ahora a escuchar la obra completa y les agradezco una vez más por estar allí acompañándome en este espacio. Será hasta la próxima. Los espero.